Ángel Herrera en Despegue Digital. Bienvenido. Joshua, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. De verdad que bueno, es un honor estar acá contigo. Y bueno, para mí me encantado de participar en este espacio que está generando mucha interactividad y que bueno, es de mucho aporte a todo lo que es la comunidad emprendedora que tanto tú como mi persona manejamos. Bien, bueno, lo primero, como hablábamos tras cámara, yo te mencionaba que esto es un sistema, un formato bastante descontracturado, así que lo primero es romper un poco de formalidades. Para quienes estén escuchando y hayan leído la descripción, bueno, verán la coincidencia no solamente en nombre, sino también en lo físico. Bueno, eres mi papá, eres mi viejo, también mi contador y administrador personal y también de varios proyectos. No voy a ser yo quien te presente como tal. A mí me gustaría que tú te presentes, que le digas a la gente quién es Ángel Herrera, de dónde sale Ángel Herrera y más o menos cómo es tu expertise. Tampoco algo tan extenso, un CV, pero sí algo como para que la gente sepa un poco de tu background. Bien. Sí, tal cual, como dice, esa figura de ser padre y de ser también quien te lleva a los números, por ahí a veces convergen y chocan un poco porque a veces provoca alarte un poco la oreja, pero bueno, no importa, sé que estás aprendiendo y sé que tu parte operativa hace que cognitivamente seas como eres, ¿no? Y bueno, pero bueno, eso es lo que hace que funcionemos, ¿no? Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Ángel Herrera. Soy contador público de profesión y sin hacer tan extenso la presentación, tengo 14, 15 años ya de experiencia en el área, tanto como en firmas contables como en consultorías y asesorías empresariales en Venezuela, en Perú, en Colombia y bueno, actualmente ahora acá en Argentina, en Córdoba. Eh, He podido trabajar en muchas áreas dentro de lo que estaría la contabilidad o la contaduría, porque bueno, desde tenencia y bookkeeping o registro de libros hasta el poder estar en auditoría financiera, tributaria. Por ahí algo que me ha permitido desarrollarme digamos, más de forma complementaria es porque mi esposa también es contadora y ella, digamos que los dos teníamos una firma registrada en Venezuela. Ahora estamos en el proceso de formalizar la firma acá en Argentina también y eso ha permitido que ella se aboque a un área y yo me aboque a la otra, que es la parte tributaria, que es donde más siempre me ha gustado, ¿no? Esta carrera me ha permitido, la parte de auditoría, poder estar en diversos tipos de empresas, desde de servicios hasta comerciales. Y bueno, y actualmente acá en Argentina, con Nestify, que es la empresa que tenemos juntos, que es una startup en proceso de crecimiento, también te aboca a una nueva experiencia en lo que es esa área. Digamos que básicamente eso es. Eh, Hemos podido probar un poco de todo, he podido ingresar un poco de todo en lo que sería la experticia de la carrera. Bien, perfecto. Expertise larga, desarrollada. Tú ahora mencionabas al inicio el tema de cómo chocamos en algunas cosas. En mi defensa es muy común ver que el hombre que lleva el proyecto, el founder, digamos, muchas veces se va de mambo, como dicen por allí, se va un poco más de los rieles y tiene que venir siempre las demás áreas como a bajarlo un poco a tierra. Así que eso en mi defensa creo que me puede salvar un poco. Pero bueno, no es de eso para lo que estamos acá que vamos a conversar, sino para tocar varios temas, ¿no? Sí parte de allí, pero no es absolutamente donde nos vamos a enfocar porque la razón por la que te he traído a este episodio número 10 si no me falla la cuenta, es para que conversemos justamente de dos temas que están muy de la mano. En primer lugar, el tema de finanzas personales, bien sea como autónomo, bien sea como cualquier persona que tenga un trabajo en relación a independencia, cualquier persona, digamos, por eso el término personales. Y por otro lado, en un segundo bloque, vamos a estar conversando más de cómo las personas autónomas, emprendedores o pequeños empresarios pueden darle un giro a este tema de sus finanzas en general, sobre todo porque esto es un tema que en la mayoría de Hispanoamérica se ve mucho, el tema del desorden financiero
como emprendedor, como persona. En general no tenemos una buena cultura financiera ni inteligencia de este tipo, se aplica el término. Entonces quiero que comencemos conversando de estas cosas. Primero la parte personal y la razón con la que yo quiero abrir este bloque, o mejor dicho, la forma en la que yo abrir este bloque es, ¿cuál es para ti el error más común, no me cuentes a mí, el error más común que tú sueles ver en las personas al momento de administrar sus finanzas? Ven, como aprendí yo de un mentor que tuve en Venezuela, para administrar hay que tener primero lo que se va a administrar. O sea, si no tienes que administrar, acá hay dos cosas, ¿no? O sea, aquí hay una paradoja, te voy a explicar por qué. Porque, bueno, eh, tenía un profesor que decía algo interesante y tenía otro profesor que decía otra cosa interesante. Una era, no, no vas a administrar nada si no tienes que administrar. Es decir, por ahí por un primer lado. ¿Por qué? Porque si no produces y no tienes ingresos para lo cual se fundan los proyectos y los negocios, no vas a tener que administrar. Entonces eso es lo primero. Pero por otro lado, dice, el buen administrador se conoce realmente cuando no hay nada que administrar. Porque en los pocos recursos es donde tú sabes cómo te vas a lograr a crecer desde chico hasta grande, hasta una empresa grande, el proyecto grande. Entonces, digamos que estas dos aristas, vamos a decirlas así, convergen, pero a la vez son una sola. Ellas convergen, pero son una sola. Porque, ¿qué es lo que tenemos que aprender primeramente? Que si yo no produzco, no tengo nada que administrar, pero tengo que administrar como si tuviera pocos recursos. Recordamos que nosotros los contadores siempre vemos algo que que me permitió a mí cuando estudié el coaching, que no lo mencioné en la presentación, pero también soy coach cognitivo-conductual, es entender por qué los contadores somos como somos. Los contadores, si yo fuese contador solo, fuera una mente muy estructurada. El contador siempre va a buscar gastar menos, ahorrar más, producir mucho y ahí viene la rentabilidad. Pero ¿qué pasa? El empresario o el emprendedor, el que quiere hacerse crecer su negocio, tiene que tomar riesgo. Entonces aquí hay algo interesante, volviendo al punto inicial que te dije. Si no produzco, no administro. ¿Por qué? Porque no tengo que administrar. Entonces tienes que comenzar a generar productividad. Y yo ahí lo uno con lo otro. Cuando yo empiezo a generar productividad, empiezo a invertir en aquello que hace que mi negocio crezca más. Entonces eso es lo primero. ¿Cuáles son una de los primeros errores que tienen que tener o que tienen los emprendedores o las personas en las finanzas personales? Porque es un principio que se aplica tanto a finanzas personales como al emprendimiento que tenga. Es producir. Y después que produzco, ¿cómo administro? O sea, en cómo distribuyo esos recursos, cómo distribuyo esos ingresos que estoy produciendo. Y lo primero es producir en lo que hace que tu negocio marche. Entonces, para eso, bueno, tendríamos que ver el tipo de negocio, si es una empresa de servicios, si es una empresa comercial, si es una empresa híbrida, porque también las hay. Ahí uno comienza a ver cuáles son los recursos con los que tienes que invertir primero. Entonces, yo diría que esas dos cosas son primordiales. Perfecto, perfecto. Bueno, yo pensé que ibas a decir en primera instancia, y esto lo digo yo desde la ignorancia, ¿no? Que ibas a ver que el error más común era gasta mucho más de los que ganan. Claro, pero el gasto, fíjate, el gasto está como parte de esa administración. Ok, ok, ok. Es parte de esa administración a la que te digo, porque cuando me refiero a administrar correctamente, es que, por ejemplo, vamos a poner un caso tangible. Yo tengo una venta de lomitos para hablar, no, para no nombrar nuestras propias empresas. Yo tengo una empresa de lomitos. ¿Cuáles son los costos asociados a ese negocio de lomitos? ¿Cuáles son los costos asociados? Bueno, primero, la carne, Claro. el pan, todo eso, pero también tengo un costo que es el delivery. Porque si quiero expanderme, entonces tengo que tener delivery. Porque yo puedo vender el lomito desde un punto X y ahí me va a llegar solamente la persona que va a comprar el lomito. Pero si yo quiero expansión, ¿qué tengo que hacer? Invertir en un delivery o invertir en una plataforma como Pedido Ya o algo que te expandan, que tienen ya incluido la publicidad. Tú ahí comienzas a ver cuáles son los principales costos que necesitas para que tu negocio se expanda. Ahora bien, si tú tienes el negocio de delivery y tú empiezas y dices, ay, lo primero que quiero es ponerle uniforme a mis chicos. No, eso va a venir en su momento.
pero el uniforme no es prioritario para que tu negocio se expanda. Eso no es lo prioritario. Empiecen con unas remeritas blancas y que de paso si es blanco se va a ver que el negocio es pulcro y que tiene buenos controles higiénicos y sanitarios y después vendrán los uniformes con el tiempo. Ahora, también aclaremos, si la persona tiene para invertir un inicio y tiene todo, mucho mejor. Pero estoy hablando de una persona que está empezando con pocos recursos y que de sus finanzas personales a lo mejor le dieron una liquidación en un trabajo y dijo, bueno, voy a montar, este es mi sueño y lo voy a hacer. Entonces ahí hay que saber en qué vas a administrar y qué es lo prioritario. Entonces si gastas en ese uniforme, estarías gastando más o de más en algo que no necesitas para que tu negocio produzca, porque lo primero que hace que tu negocio produzca es la calidad del producto, que en este caso es lo mito. Claro, por supuesto, entiendo. Y bueno, sí, si lo trasladamos a lo personal, yo creo que es muy común ver que el 90% de las personas somos, porque creo que todos entramos en algún momento allí, algunos tratamos de hacernos un poco más conscientes de esto y tratamos de revertirlo, pero la gran mayoría de la gente no lo tiene y es el tema de que muchas veces gastamos plata en cosas que realmente no necesitamos, No realmente no tenemos que hacer, o de repente si queremos darnos un lujo, por ahí como que nos sobreextendemos en lo que estamos gastando. Entonces, son cosas que por allí uno no toma en cuenta y de ahí viene el famoso dicho de, bueno, para esto trabajo y sí, trabajas para ciertas cosas, pero esa es la excusa, equivocarte, ¿no? Claro, es la excusa para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que respondiendo más directamente a tu pregunta, ¿verdad? Que lo menciones, yo soy empleado, por decirte algo, de una empresa, cobro un sueldo, ¿cuál es mi prioridad? Bueno, el alquiler, la comida, son los gastos prioritarios. Obviamente habría que ser un presupuesto familiar o mensual para ver, pero sí, pero entonces tú vienes y sacas cuenta. Antes de pagar el alquiler o antes de pagar la comida, dices, ay no, pero es que pasé por una tienda y vi unos zapatos que me cuestan de marca X y no es el tiempo. Entonces si gastas en algo o se lo metes a la tarjeta de crédito y entonces quedas después ahorcado. Bien, no, sí, coincido contigo, ¿no? De eso abre pie a una duda que yo siempre tengo que, bueno, lo hemos consultado ya, lo hemos conversado, mejor dicho, no te lo he consultado, lo hemos conversado ya, y es el tema de, bueno, la recomendación al momento de administrarse, meramente hablando de sistemas, ¿no? Viste que por ahí hay un montón de recomendaciones al momento de cómo te vas a administrar, ¿no? Está primero quien te dice, bueno, agarra todo tu sueldo, de esto, bueno, sal primero de los gastos, de lo que te queda, guarda un porcentaje, lo que puedas, en ahorro para imprevistos, y ya después lo demás lo gastas en temas de entretenimiento. Después hay famosas administraciones como la de la mente millonaria, que es, bueno, agarra el 50% de tu sueldo y después divide 10 hasta completar el otro 50 y vas dividiendo. Está aquí un uso el famoso 50 30 20. Entonces, por ahí consultarte de los sistemas porque hay un montón. Y si son tan famosos es porque hay gente que le ha funcionado y hay otra que no. Yo creo que simplemente es cuestión de que encontrar uno que encaje con tu realidad en el momento, pero en lo personal, ¿qué, qué recomendación le darías a una persona que por ahí no tiene tanta cultura de organizarse a nivel financiero como es tan común acá en Hispanoamérica y en las personas en general, porque trasciende la región, eh, para que pueda comenzar a administrarse, ¿no? ¿Qué par de datos le puedes dar? O sea, yo soy una persona ahorita que gasto alocadamente, me entró un buen dinero y ya, bueno, pude nivelar algunas cosas de las cuentas. ¿Cómo puedo yo comenzar a administrarme ahora? Esa pregunta me lo hubieses hecho hace 2 años o 3, te hubiese respondido algo diferente de lo que te voy a responder ahora. Eh, Como tú bien sabes, tú y yo compartimos también una parte de estudios espirituales. Yo ahorita estudio también una parte de elevación de conciencia, que la uno con mi carrera y la profesión. Y he aprendido en este momento que cada caso en cada persona es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, verga, en términos generales, el ser humano busca siempre la fórmula, ¿no? Obviamente, todos quieren, mira, ¿cuál es la fórmula para yo administrarme? Pero yo ahorita, en este momento, pienso que cada caso de cada persona es diferente porque la situación que estamos viviendo a nivel macroeconómico y microeconómico de este país, por lo menos donde estamos, incluso de toda la TAN se está viendo, genera que que fluctúen muchísimos casos. Pero para ir a tu pregunta y no dispersarme, yo diría que si la persona que nos está escuchando en este momento quiere una fórmula, lo ideal sería que busque una asesoría
de un contador, alguien experto en finanzas, un administrador, se comunique y nosotros lo vamos guiando, obviamente. Pero porque podríamos ver su caso y en base a su caso lo ayudamos, ¿no? Pero bueno, en modo general, yo le recomendaría a la persona que lo primero que estipule sea un presupuesto básico familiar. ¿Cómo se presupuesta cómo se hace ese presupuesto básico familiar? Lo primero, un porcentaje mayoritario, que esto puede ser entre un 50 y un 60% para todo lo que son los gastos directos. Ojo, estoy pensando en una persona que gana por sueldo, no estoy pensando en un emprendedor, porque el emprendedor es diferente de la fórmula, ¿no? Total, total. Pero estoy pensando en alguien que es empleado, que trabaja bajo relación de dependencia. Un 50, incluso hasta un 60% de lo que serán sus gastos básicos. Ahí va a estar metido alquiler, transporte, servicios públicos de luz, agua, todo eso. Va a estar metido también todo lo que es, ya dije, transporte. Bueno, digamos que nada más en esas 4 ítems, estos 4 rubros, Nosotros como gastos, digamos, claro. por los gastos fijos mensuales, yo creería que ahorita actualmente se están llevando un 50 o hasta un 60%. El otro 40%, ahí va a comenzar a desglosarlo en si tiene tarjetas de crédito, si tiene gastos por pagar y estipular porcentaje para la diversión. Para mí es obligatorio. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre con los seres humanos? Los seres humanos, todos, estamos hechos para vivir niveles de estrés, pero también para drenar ese estrés. Entonces, por ahí es un error cuando la persona estipula un presupuesto y dice, no estoy ahorita para divertirme. No, te comprime y después terminas gastando más. Es preferible que te organices y digas, voy a invertir este porcentaje en diversión. Esa diversión, a lo mejor no necesariamente va a ser salir y puede ser en su casa, porque se va a ajustar dependiendo del caso, como digo, pero estipule un 10% para diversión. Y siempre, sí o sí, estipularon por lo menos un 10% para el ahorro. Si no puede llegar al 10%, por lo menos un 5%. Un 5%. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar la cultura financiera, que bien tú dijiste algo interesante cuando iniciaste el podcast, y es que nosotros no tenemos esa cultura financiera en Latam, porque, bueno, lo han dicho muchos expertos que escuchamos en los libros y en conferencias y en podcast, y es porque no se enseña en los colegios. Yo también soy partidario de pensar que los colegios deberían abrir una cátedra para los chicos desde pequeños de cultura financiera. Yo creo que sería otra cosa lo que estaríamos viviendo los seres humanos a futuro, ¿no? Pero bueno, entonces, por lo menos un 5% de ahorro, porque eso genera la conducta y genera la cultura. Y a medida que vaya mejorando los ingresos, porque ahí se va a comenzar a ver si el sueldo, pero si necesita agregar una actividad más, por lo menos de su casa, vendiendo otra cosa, dependiendo la situación que tenga la persona, y ese 5% irlo incrementando hasta llegar por lo menos a un 10%. Okay. Ese 10% es el ideal. ¿Por qué es el ideal? Porque bueno, esto lo establecieron expertos contables y financieros desde hace muchos años, porque si empiezas a ahorrar más, también vas a empezar a descapitalizar otras áreas del presupuesto. Y no es la idea. Un 10% es el ideal. Si quieres ahorrar más, la idea es que produzcas más, como lo dije al principio. Es decir, metas otra arista donde también vengas a guardar el 10% de esa otra actividad, y ya no va a ser el 10% de una sola, sino de 2 actividades. Perfecto, no, sí, ahí ya entramos en otro tema un poquito más complejo, que de hecho me gustaría que lo conversáramos, que es el tema de las fuentes de ingresos, ¿no? Que también es algo muy común. Tú ahora decías el tema del ahorro, me hiciste acordar ahí un podcast de un dominicano que yo escucho mucho, que yo te lo he citado, se llama Luisín Jiménez. A mí me da mucha risa él en el buen sentido, porque es de ese tipo de personas, de muy de la vieja escuela, que vas a cerrar un acuerdo con él lo dice en el podcast de él, y te cierra el acuerdo con una servilleta. Ahí te le dices, mira, ahí hay que hacer una inversión, y te saca el cálculo en la servilleta con una lapicera, y te dice, bueno, ¿cuánto gano yo anual de esto? ¿Cuánto hay que invertir? ¿En cuánto tiempo lo retorno? Cosa que por ahí los que venimos de la vida un poco más corpos, somos como más de trabajarlo de otra forma, ¿no? Entonces, esta persona lo que decía era como, mira, usted necesita dos cosas en su casa. Uno, un presupuesto, para saber en qué está gastando.
Claro, ¿no? invitado. El ahorro que es como una gotera. Él siempre habla que es como la analogía de una gotera. Pues poco, que tú tienes una gotera, dejas un recipiente y va cayendo una gota en un periodo de tiempo, que en algún momento si la gotera se va abriendo, de repente no es una gota, sino dos gotas que van cayendo. Entonces se abre más, puede ser un chorro de agua que va cayendo. Y por el contrario, si se arregla la gotera, ya no entra nada. Entonces, nada, él por ahí lo que menciona es que esas dos cosas son vitales. Ya después, bueno, uno aprende de finanzas en el camino y ves otras cosas, ¿no? Justamente este tema de trabajar distintas fuentes de ingreso, trabajar otras áreas, ¿no? Porque también esa es otra, que nos alimentamos de mucho contenido, de un montón de cosas. Entonces vemos gente que dice, no, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que hacer un montón de cosas y dice, bueno, pero si no puedo ni siquiera pagar la tarjeta de crédito, no puedo ni siquiera salir de deuda, ¿cómo voy a ahorrar? Si no puedo ahorrar, ok, perfecto, ahorro. Me cuesta ahorrar, no sé, $100 por mes. Que en un año reúno, no sé, mil y pico de dólares. ¿Qué puedo hacer yo con una inversión de mil y pico de dólares? ¿Cómo construir Sí, sí. la segunda fuente de ingresos? Entonces, el otro tema que yo quiero que conversemos es las fuentes de ingresos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, sobre todo para el que está un poco ajustado, que ya salimos un poco de la persona que, bueno, está en complicaciones financieras y está comenzando a administrarse. Vamos ahora a la persona que dice, bueno, ya estoy al día con mis gastos, me sé controlar, me sé manejar, no tengo problemas de deudas, no le debo plata a nadie. ¿En qué puedo comenzar a pensar ahora? ¿Cómo puedo construir una segunda fuente de ingresos? ¿Cómo puedo yo, bueno, hacer o dejar de hacer con la poca o mucha plata que pueda ir ahorrando? Me hiciste, antes de responderte la pregunta, me hiciste acordar de una frase que no sé si tú recuerdas, imagino que sí, hay una serie de anime que se llama Samurai X. Ujú. De Samurai que la veía, tu tío José la veía mucho y éramos fanáticos en su momento. Y ahí había un personaje que se llamaba Jaime de Saito. Jaime de Saito decía, o sea, me hiciste acordar cuando hablaste de la analogía de la gota, y él decía algo interesante. Él decía, el pensar que una chispa no puede incendiar un bosque está totalmente equivocado. Y eso se aplica aquí, se aplica acá a la finanza. El pensar que el que empiezas ahorrando de un poquito no quiere decir que luego logres ahorrar después mucho más, es una mentalidad equivocada. ¿Por qué? Porque por ahí la gente piensa siempre, no, ¿para qué voy a ahorrar? Eso es nada. No, ahorita es nada. Pero después se vuelve una bola y puedes incendiar todo el bosque, ¿no? Entonces me hiciste acordar de eso porque se aplica también, ¿no? Pero bueno, fuentes. Mira, yo aquí uno un poco el conocimiento del coaching que yo tengo. ¿Por qué? Ok. Porque el coaching que yo estudié es cognitivo-conductual, es decir, estudia las personalidades. Dependiendo de la personalidad del individuo, de hecho yo estoy por sacar un curso, de lo que hablamos antes, atrás cámara, te mostré dos cursos, pero son netamente técnicos, pero hay uno que quiero sobre inteligencia, que tiene que ver sobre inteligencia emocional financiera, y es un poco lo que voy a tocar acá ahorita, es que depende, hay la personalidad del individuo, en este caso, va a depender mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este, vamos a poner el ejemplo de alguien que es empleado y que trabaja 8 horas y se lleva 10 horas entre ir al trabajo y llegar a su casa. Va a depender, primero, la fuerza mental que tenga esa persona para lo que quiera hacer cuando llegue. Eso va a llevarlo a tomar la decisión de qué actividad hago. Porque, por ejemplo, entre las personalidades que nos dice la terapia cognitiva conductual existen cuatro. Están los autoritarios, los persuasivos, los detallistas y los estables. Si es una persona estable, ¿quién es el estable? La persona que está sentado todo el día en un escritorio, que la actividad que hace es algo muy sencillo, no le gusta tomar mucho riesgo y quiere una fuente de ingreso. Esa persona no la vamos a poner a hacer delivery o a hacer Uber después que salga del trabajo, porque él va a querer en su casa, estar en su casa, haciendo algo. Entonces, esa fuente de ingreso para esa persona pudiera ser algo que busque, se meta en una plataforma de estas de trabajo en remoto, que cuando llegue a su casa pueda hacer unas transcripciones y empiece a ganar dinero extra. Ok. ¿Crees que? Sí. Pero ven, si hablamos del autoritario, que es una persona que está orientada a la acción todo el tiempo, este señor sí va a decir, yo salgo a mi trabajo, tengo mi vehículo o mi moto y empiezo a hacer delivery o empiezo a hacer Uber. Como el 90% de los venezolanos que están en Miami, que después que salen de trabajar, salen a hacer Uber un par de horas y después... Claro, ojo, ahí también influye, por supuesto, el contexto
contexto económico y cultural que tengas en el país donde estás. Porque, por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos, que es un país donde para poder mantener el margen de vida tienes que trabajar. Entonces, sí o sí te toca cambiar un poco la mentalidad y decir, bueno, tengo que producir y hacer algo. Entonces, esto hace Uber quizá porque lo ve más dinámico y tiene los recursos para hacerlo, porque eso es otro tema que hay que entender. La fuente de ingreso adicional va a depender del recurso que tenga. Eres empleado, saliste y quieres vender. Pero fíjate, yo trabajé con una amiga acá hace 2 años. Ella trabajaba en una empresa de una señora muy famosa acá de Córdoba que hace tortas. No voy a decir el nombre, pues bueno, pero obviamente guardarle el tema de ética. Y la chica trabajaba ahí de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pero ella llegaba y su esposo trabajaba en una firma contable, era contador también. Entonces ella llegaba a las 8 de la noche y empezaban a vender lomitos Ok. hasta las 12 de la noche. Y entonces todos los días ese era su vesicular. Tenían la fuerza mental y tenían los recursos de compraron una plancha. Entonces, Y lo esa fue la técnica. ahí entra también lo físico. Claro, totalmente, totalmente, es fuerte. Por eso te voy a depender mucho lo que esa mentalidad, esa personalidad tenga. Porque tú me lo dices a mí, a Ángel Herrera, yo no querería que me ponga a vender lomitos. No creo, no. O sea, y menos a mi edad diría, o sea, ojo, digo yo, de repente la situación me lleva a hacerlo y lo voy a hacer, porque eso también pasa. Pero, ¿a dónde voy? La fuente de ingreso va a depender de tu personalidad, lo que quieras hacer, los recursos que tengas y tercero, qué tanto anheles el ingreso que quieres obtener, porque esa es otra. ¿Qué tanto anheles el ingreso? Fíjate, otro caso, pues me gusta mucho mencionar el ejemplo. Tengo un amigo que es compañero de trabajo y él es vendedor dentro de la empresa, pero él sale de trabajar y sigue vendiendo o sea, en el mismo rubro, pero fuera de la empresa. Entonces, él sabe lo que es bueno, porque él dice, yo sé lo que soy bueno, en esto es que soy bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, salgo a hacer lo mismo, pero por mi cuenta personal. La fuente de ingreso va a depender de eso. Para mí esos tres factores. La personalidad del individuo, segundo, el recurso con el que cuente, porque yo puedo querer hacer Uber, por ejemplo, y si no tengo vehículo, ¿cómo voy a hacer Uber? Sí, sí, por supuesto. Esto es un tema delimitante allí que... Total. Y tercero, lo que te digo, pues, o sea, personalidad, recurso, y tercero, las ganas que de verdad tenga, porque por ahí muchas personas dicen, quiero una fuente de ingreso extra, quiero una fuente de ingreso extra. No, pero tienes que a tomar acción para hacerlo, ¿entiendes? Entonces, para mí es importante la fuente de ingreso que vas a escoger esos tres factores. Bueno, ahí tú dijiste dos cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Uno, el tema el tema de la personalidad y hablando de la fuente de ingresos, me hiciste acordar cuando arrancó Nestify y el servicio de consultoría que hacemos por la agencia, que yo recuerdo que en ese momento trabajaba como paid media para una agencia acá de Córdoba y yo entraba a trabajar a las 9 y yo me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana para poder armar todo lo que era el elevator pitch, armar los documentos en Drade, armar todo eso. Y yo recuerdo que a las 7:30, 8 de la mañana te enviaba la infotilla a los demás miembros del proyecto, miren, trabajé en esto, ustedes trabajaban en lo que tenían que hacer cada uno a destiempo, lo trabajamos 100% sincrónico, y ya yo después al final de la tarde, en la noche, ya yo veía en qué se trabajó, que no, y la comunicación era 100% sincrónico. Y lo otro que tú decías, el tema de una persona que sale y viene del trabajo, me hiciste acordar de Armando, gran amigo que tenemos en común, que él ahorita está en Black Ropa, Europa. sí, en Irlanda, que era claro, que está en Europa. Y él me decía que justamente él está ahorita en una modalidad de trabajo híbrido y él está buscando un tipo de trabajo que sea 100% remoto porque Lo ideal. Para mí lo ideal. es perfecto, ¿no? Yo lo encanto, yo lo amo desde hace años que trabajo bajo ese modo, pero él dice, no tanto porque no le gusta el ir a trabajar, sino porque, él dice, son 2 horas de trayecto que tengo. 2 horas de trayecto colectivo Lo entiendo perfectamente. de punto A a punto B. De paso, Irlanda es un país donde el arriendo es muy costoso. Entonces, pagar medianamente cercano a la locación, aunque sea 1 hora, 2 horas de distancia, lo que se considera la ciudad, nada, te puede costar 700 euros una habitación, por ejemplo, 600 euros una habitación. Dice, por esto yo puedo alquilar una casa mucho más afuera
de la ciudad y vivo en una casa, no vivo en un departamento compartido, ni en una habitación, ni nada, ¿no? Claro. Entonces, el tema que tú hablas también de la ubicación, cómo aplica, ¿no? Hablando meramente de este tema de construir la segunda fuente de ingreso, que a mí me parece que es clave y muchas veces cuando uno busca asesoramiento financiero o algo, a veces se olvida la parte humana también de la persona o esa casa de la persona y yo creo que eso es importante, así que me pareció importante Mira, rescatarlo ahora que lo decía. mira, algo que yo he visto mucho en las redes últimamente, Joshua, es que, eh, y esto sin ánimos de hablar mal de nadie, hay muchos gurús financieros, pero que ninguno, o sea, son, por decirlo, tienen la delicadez de sentarse con la persona y decir, mira, ¿cuál es tu caso? Porque por ahí parte todo. Entonces, te dan fórmulas que yo creo que no aplican a todos. Entonces es muy importante eso de ir con mucho tacto, porque de repente una persona ve un podcast y toma una fórmula y después la vemos con problemas más adelante, ¿entiendes? Entonces eso va a depender mucho de- del individuo, del país, la situación que está viviendo, de todo, va a depender mucho. Y la ayuda es personalizada, diría yo. Sí, por ahí siempre hay tips generales, pero para mí lo idóneo es tratar cada caso. Es como tu caso en la agencia. Te llega un cliente y te dice, mira, hazme marketing, yo quiero tantas publicaciones, tanto esto, y ya. ¿Por qué? Porque lo leí o lo leí o lo vi en un podcast. No, ya va, párate ahí, che, o sea, un momento, párate, o sea, hay que ver qué tiene, qué es de tu producto, cómo es, para poder ofrecerle el mejor plan de marketing que más se adecue a su proyecto. No, Acá es igual, la finanza es igual. de hecho, me hiciste acordando de otro gran amigo que tenemos en común, Federico, ya que pasó por acá por este podcast, y una cosa que hablaba yo mucho con él en los 2, 3 años que tenemos trabajando, es que hablamos mucho hablando mucho de temas de autoayuda, productividad y un montón de cosas. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos materiales de este estilo o estudiamos cualquier tipo de consumo de podcast, muchas veces dejamos de lado el entorno o el lugar donde estamos, ¿no? Te doy un ejemplo. Sí, Argentina es un país que lo que menos vas a encontrar es una constante en algo. Un país que en un año pasa algo, en 2 años pasa otra cosa, que no necesariamente tiene que ser algo malo, pero cambia. La regla del juego pero cambia. hay cámara toda. Y de repente programarte de una forma, por lo menos financieramente hablando, que es lo que estamos conversando en este episodio, te cambia completamente en 2 años, te cambia en un año, te cambia en año y medio. Veníamos de una economía donde tienes que ahorrar en dólares y ahora estamos en una economía del momento que se graba esto donde es más caro vivir en dólares de lo que era hace unos años atrás. Entonces, son cosas que tú dices, bueno, pero esto va a seguir 2 años más, 4 años más, no lo sabemos. Ya ciencia cierta no lo podemos saber. Entonces, es curioso que lo menciones porque sí, pasa mucho eso, ¿no? Dejando un poco la parte más personal, yo creo que entramos un poquito más en el emprendedor, en el segundo bloque, digamos, y es lo siguiente, acá sí te vas a dar un poco más de vida porque tienes mucho histórico para poder conversar, para poder hablar, y es lo siguiente, ¿no? De los emprendedores. ¿Qué es lo que más te llama la atención al momento de tener que asesorar, de guiar? ¿Qué es lo que tú ves? Tú dices, mira, esto es un patrón que yo veo en común, pero me llama la atención que ocurra tanto cuando se trata de trabajar finanzas con emprendedores. Yo te voy a devolver una pregunta para poder responderte tu pregunta, ¿no? Dice, ¿Ok? dime el nivel del emprendedor. O sea, Emprendedor propiamente la palabra arrancando, estar. arrancando. Ven. Bien. Si es así, el primer error que yo veo que cometen es no buscar profesionales, no buscar ayuda en gente que conozca profesionalmente cómo hacer la actividad o cómo hacer el área que necesita desarrollar. Por ejemplo, publicidad. Yo sé y puedo entender, esto lo tengo claro, muy claro lo tengo, de que a veces hay emprendedores que inician con las uñas, como decimos allá en Venezuela, arrancan con las uñas. Pero también sé, sobre todo aquí en Argentina lo he podido ver, que hay muchos profesionales que están del otro lado queriendo dar una mano sin necesidad de cobrar
es un ojo de la cara. Entonces, el gran error que yo veo del emprendedor que está iniciando es no buscar profesionales que le den una mano en el área donde respectivamente necesita apuntar. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento, yo tengo que ir a un publicista, a alguien que me ayude, cómo yo voy a hacer la publicidad que más idónea es para mi proyecto. Si yo me quiero administrar, tengo que ir al contador o al administrador para pedirle el consejo de cómo es el mejor, o sea, la mejor manera de administrar según la actividad que esté generando ese emprendedor. Y ya, la parte operativa la puede realizar él, porque él es el que tiene la visión. Entonces, ¿cuál es el error? Ese, no buscar ayuda del profesional indicado para poder desarrollar el emprendimiento. Sé que por ahí a lo mejor es que se cierran al hecho de que me va a cobrar muy caro, pero vuelvo y repito, sé que hay emprendedores queriendo dar una mano en comunidades, profesionales que hay queriendo dar una mano en comunidades a estos emprendedores. De hecho, hay incluso escuelas donde tú puedes cursar gratuitamente y te dan este tipo de asesoría, y te van guiando, te van guiando. Entonces, es importante, es importante eso. Mira, aunque se haga un curso y busque un profesional, disculpa que te interrumpí, o sea un curso y busque un profesional en el área respectiva que necesita trabajar, ya es un montón. Pero veo que el emprendedor empieza el mismo bueno, yo necesito hacer las cosas del arca. Bueno, yo mismo aprendo, yo la hago y de repente eso le cuesta más caro a futuro. Yo empiezo a hacer una la 100% seguro. Una laminita, porque yo publico, eso más caro le va a salir a futuro porque no vas a tener un plan de publicidad que te va... Y así con todo. Entonces yo creo que ese es el primer error que veo con los emprendedores que están iniciando. Por eso te pregunté en qué nivel de emprendimiento. Sí, ahí es normal que uno comience de esa forma, no lo justifico, ¿no? Pero es normal que uno comience de esa forma. Me hiciste acordar de un emprendedor que yo, bueno, no es un emprendedor, realmente es un chico que crea contenido interno, se llama Beltrán Briones del real estate en Buenos Aires. Está muy tendencia últimamente en redes. Y una cosa él dice que él habla, las dos personas con las que él más habla, uno es su contador y el otro es el abogado, pero también por el rubro en el que él está. Y yo después me puse a analizar y yo dije, ¿verdad? Las dos personas con las que yo más converso, uno es el contador y el otro es el abogado. Entonces, ciertamente, ¿no? La mano derecha de todo emprendedor o empresario. Y me hiciste acordar de un proyecto en el que yo estuve, de dos personas a las que estimo mucho en Buenos Aires, que justamente les pasó, administrando por su propia cuenta, que bueno, cometieron un par de errores y tuvieron un problema con Arca, un tema a nivel impositivo. Y a veces ese es el costo, ¿no? De no contar con el profesional Claro. a tu lado, que bueno, como dicen por ahí, no, lo barato te puede terminar saliendo caro. Entonces, yo creo que sí, es vital el tema de conseguir a Es alguien muy que vital, te pueda, muy que te importante. pueda ayudar. Pero bueno, está bueno que por ahí lo hayas visto porque eso incluso se traslada a otras áreas, como mencionaste el tema de marketing, mencionaste ahora la parte Sí, financiera, la parte legal, por supuesto, siempre está implícita, así que eso es clave. Bien, vamos a darle un saltito más a esto porque me gusta por dónde viene la conversación. Y bueno, ya hablamos un poco del emprendedor, ya hablamos un poco de cómo administrarnos, ya hablamos un poco de esto, pero yo quiero también que toquemos un poco de la parte más humana, digamos, que nos caracteriza a ambos y a personas con las que trabajamos, y es ese tema, si quieres le puedes poner una etiqueta un poquito mística, ¿no? Al tema, y esto, al punto, claro, y es cómo nosotros, y esto acá es importante porque yo he ido aprendiendo que el dinero muchas veces, si bien es importante, muchas veces no es un fin, sino un medio. Este, bueno, ¿qué pensamiento podemos darle a nosotros desde el punto de vista un poco más mítico, espiritual, al dinero, sobre todo teniendo en cuenta que somos cabeza de proyecto, que somos líderes de algún proyecto y que muchas veces el sustento y el pan de la mesa de mucha gente depende muchas veces de nosotros? Está interesante esa pregunta porque lo acabas de describir bien. El dinero no es el fin, es el medio. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Lo otro que tiene que entender es de dónde viene el dinero. ¿De dónde viene el dinero? ¿A qué me refiero? ¿Quién sustenta el dinero? Por lo menos, bueno, lo que tenemos alguna creencia en el área mística, como lo acabas de decir, creemos que todo sustento viene de la luz, viene de Dios. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo pienso
actualmente de eso, que todo emprendedor o empresario debería pensar en salir todos los días a trabajar, como si todo dependiera de él, pero en la noche cuando llegue o entender que todo viene de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso te va a ayudar a dos cosas. Al momento cuando tengas en el éxito, mantener la humildad de que sabes que el Dios es el que te levantó. Te va a mantener siempre humilde. Pero también te va a dar la fuerza y el valor para saber que si tienes que tocar 10 puertas, 10 veces la misma puerta, saber que cuentas con las habilidades, cuentas con el valor para hacerlo. Entonces, yo diría eso. En la vida del emprendedor requiere mucha fuerza mental. Y nosotros somos seres humanos, los seres humanos somos seres espirituales, pero seres físicos. Tenemos una vida interna y una vida, o sea, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Y ambos tenemos que trabajar en base a los dos. Algo que me gusta a mí mucho del judaísmo, a diferencia de otras corrientes espirituales, es que el judaísmo sabe que si Dios nos puso en esta tierra es porque, bueno, tenemos que producir, tenemos que hacer lo material. ¿Entiendes? Pero también tenemos que curar lo espiritual. Mientras que otras corrientes te dicen que busca el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. No, el judío no piensa así. El judío piensa y dice, o sea, yo estoy en los materiales porque Dios me puso aquí para producir. Pero espiritualmente, bueno, dependo de Él también. Entonces ese pensamiento es muy importante. Para mí lo otro es ver el dinero como tú lo acabas de escribir, es un medio, no es un fin. Anoche escuchaba el podcast de Jaime Garbatsky, el fundador de Esixa, que estuvieron en el podcast de La Fábrica. Él estuvo muy interesante. Y él decía algo que tiene toda la razón absolutamente. Y él decía, la mente de uno cuando sale aquí se trata de pedalear, pedalear, pedalear. Y cuando sientes que la fuerza la vas a perder, bueno, la fuerza para seguir te la da Dios. Y lo otro que él decía, que me parece interesante, es que Dios te da las conexiones. Las conexiones te las pones Él, totalmente. Es así. Entonces, eso. Y él decía que él emprendió Esixa hace 45 años, no por el dinero. Él decía, yo emprendí Esixa por resolverle un problema a la gente. Por resolver el problema que como no había crédito hipotecario en su momento aquí en Argentina, bueno, nosotros le damos el crédito para que ellos puedan tener su casa, su departamento. Entonces vieron un dolor y lo empezaron a tratar. Entonces, creo que el empresario, el emprendedor tiene que comenzar a pensar de esa manera. Cuando empezamos a curar dolores, el dinero va a empezar a fluir porque es el medio que necesitas para llegar a la solución de ese problema que estás viendo. No, sí, por eso lo pregunto, porque sabes que hay un enfoque, hay varios enfoques que a mí me parecen súper interesantes y que lo hemos conversado ya. Bueno, el tema de judaísmo barra Kabbalah es interesante, es conocido, lo hemos estudiado un poco. Todavía queda un montón de material por consumir, pero hemos dividido un poco de esto. Yo creo que nos va a tomar la vida entera y todavía queda un montón de cosas para verlo. Pero bueno, tenemos otras visiones un poco más de otras partes que son clave. Tenemos la visión un poco más del hinduismo, si lo ves más de la corriente de Vishen Lakhiani en Mind Valley. Tienes la visión de Ken Honda, que viene mucho de la cultura japonesa. Pero un modelo que a mí me llama mucho la atención, por eso te decía qué perspectiva tenías, es la forma en cómo los chinos ven el tema del ingreso, sobre todo por cómo ellos estructuran la empresa. Bueno, sabemos que ellos tienen un tema mucho del sistema político, que parte mucho del comunismo, medios de producción con orientación socialista, bueno, un montón de cosas, pero un tema que a mí me parece interesante, cómo es el tema cultural y cómo impacta acá, es que una empresa tan grande como Huawei, la marca esta de celulares, la directiva, si no me falla el pensamiento, la directiva, estamos hablando de que tiene voz y votos, es dueño solamente creo que del 10-15% de las acciones y el resto pertenece, cuando estamos hablando de invertir, de directivas, estamos hablando solamente de los fundadores, gente que después tienes una parte accionaria que pertenece al Partido Comunista Chino, que funciona como una empresa más, y después tienes el resto que está distribuido en los empleados, donde cada vez que hay liquidación anual, digamos, de ganancia, cada empleado, además de su sueldo, su aguinaldo, todos los beneficios, tiene su ganancia de la empresa. Entonces se reparte. La torta se reparte. Entonces me parece interesante cuando tú encuentras modelos en otras partes y tú dices, esto es bastante curioso cómo
Sí, se totalmente. va manejando, ¿no? Entonces, nada, quería conocer tu perspectiva de esta forma porque bueno, es 100% entendido como una empresa tan grande güey, hablando principalmente de este caso, puede lograr cosas tan grandes entendiendo no solamente que la plata es un recurso, sino entendiendo que en este caso la fuerza productora, que son los trabajadores, o sea, los trabajadores, mejor dicho, entendieron que si ellos en conjunto con la directiva sacaban adelante el negocio, todos ganaban, todos ganaban. Pero porque, fíjate, algo interesante, es una mentalidad de comunidad, Sí, una mentalidad de comunidad. Hay un cabalista muy famoso en Israel que se dice que es el último vivo de los linajes de los grandes cabalistas, que es el doctor Michael Lyman, que él es bioquímico, eh, químico físico o algo, sé que es bioquímico, pero bueno, él es cabalista y él decía y volvemos al primer punto que sacaste acá y me lo refrescaste cuando nombraste el ejemplo de Huawei, me lo recordaste. Yo decía, uno de los problemas, una de las formas de resolver los problemas financieros en una casa es tener mentalidad de comunidad. Y yo decía, si todos en la casa comienzan a ver, por ejemplo, papá trabaja, mamá trabaja, pero hay un sobrino que ya tenga de trabajar, puede trabajar, y todos aportan al proyecto, a la comida, a esto, el problema financiero se empieza a resolver entre todos. Y esa misma mentalidad, digamos, que funge ahí en Huawei. O sea, lo vemos en chico en una familia, pero también lo vemos en grande en una empresa. Yo creo que es importante eso que resalta, tener mentalidad de comunidad. Y cada día el mundo va hacia esa dirección. Para mí va hacia esa dirección, como lo acaba de decir también. ¿Por qué? Porque ya no hay, yo creería, me atrevo a decir, que ya las mentalidades de llanero solitario las eras de llanero solitario se están acabando. Ya cada día los individuos quieren trabajar más en comunidad, aunque a veces vemos las noticias del entorno y pensamos que los seres humanos se quieren matar entre todos. Pero no, yo creo que hay focos que van mostrando que viene un tiempo en el que vamos a bajar los egos y vamos a trabajar todo en comunidad para levantar los proyectos. sí, es que entendiendo eso de la comunidad, el tema financiero y esto que te he mencionado, Huawei, bueno, nosotros lo vemos con las startups. Sí o sí, hoy por hoy, cualquier venture capital que quiere invertir o algo, siempre te pregunta, bueno, ¿cuánto es el equity de los socios? ¿Cuál lado se va a dejar para empleados? ¿No? Es un tema que también porque es un incentivo como para que la persona calificada, porque hay que también entender que es un match entre visión de empresa, modelo de negocio, un valor de cosas y que el empleado va match con esto, porque hay gente que dice bueno, yo no estoy dispuesto a arriesgar 4 o 5 años en una empresa a ver si le va bien o no. Y hay otros que dicen, bueno, sí, yo me lanzo en esto y vamos a ver qué pasa. Y si le da muy bien, gano un montón de dinero. Y si me da mal, bueno, listo, lo intenté, ¿sabes? Me quedo con el aprendizaje y toda la cosa. Y que tenemos casos en Silicon Valley que han pasado de esta forma. Por eso quería conversar un poco de que interesante cómo en distintas partes se ve de cierta forma que bueno, hay gente que ha entendido que bueno, el dinero muchas veces no es el fin, sino un medio, y lo adaptan de distintas formas, ¿no? Eso es lo que a mí me parece interesante. Nos lleva al primer punto que vimos al inicio del episodio, Codicia, ¿verdad? que es cada caso es completamente distinto y Igual que otra cosa, Joshua, que interesante que va unido a esto de que el dinero no es un fin sino un medio, es que todo emprendedor y todo no emprendedor, alguien que quiera organizar sus finanzas personales, tiene que tener mentalidad de disfrutar el camino. ¿Por qué? Porque el problema es que los seres humanos estamos condicionados, lamentablemente fue así, pero eso ya está cambiando, es que al resultado final. O sea, yo lo estoy haciendo para llegar aquí, no. O sea, siempre que llegues ahí viene otro resultado. Lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en el camino, en el tránsito. Entonces, si empezamos a enfocarnos en el camino, sabemos que siempre vamos a tener que estar siguiendo avanzando. El que piensa llegar a un final es porque no quiere seguir avanzando y eso no va a pasar con el ser humano. El ser humano siempre va a necesitar que sigamos avanzando. Entonces, ver eso de que el dinero es un medio y nos enfoquemos en el camino son dos tipos de pensamientos poderosos que van a hacer que la persona crezca. perfecto, perfecto. Bueno, para ir cerrando, ya tenemos casi 50 minutos de episodio. Sí. Un breve repaso. Una persona que nos haya escuchado hoy, hablamos de muchas cosas, ¿no? Recomendaciones de cómo comenzar, claro, no qué hacer si estoy emprendiendo un negocio, a quién debo acudir, todo esto. En síntesis, para Ángel Herrera, la idea de una persona, te lo cruzaste en el colectivo,
te pregunte, sabe que tú eres contador y te dice, mira, no sé cómo administrarme y la persona ya está por bajarse del colectivo, en dos, tres disparadores, ¿qué recomendaciones le darías? Lo que te dije en un momento cuando me preguntaste, no recuerdo ya cuál fue la pregunta, pero le diría, identifica primero dónde se te está yendo los gastos, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se está yendo los gastos? O sea, ¿qué tipo de persona eres para gastar? O sea, eso es lo primero. Siempre el tipo de persona. Vete, ¿por qué gastas mucho? Es lo primero. O sea, ¿en qué están? Segundo, eso mismo va unido a ¿por qué no puedo producir más? ¿Por qué no me puedo administrar más? Pues no puedo producir más. O sea, tienes que ver esos dos puntos esenciales. Y el tercero es que debería ser el primero, pero siempre yo lo pongo de tercero, es ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Porque si no tienes un objetivo, así entendamos que tienes que disfrutar el camino, que lo acabo de decir, el objetivo. ¿Quieres comenzar a minimizar, producir más? Ok, eso es lo primero, de ahí parte, de ahí vamos a ver y empezar a organizar todo. Pero serían esas tres cosas. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué es lo que tú crees que te está pasando? ¿Y cuál es tu objetivo? Ya lo demás, eso, ¿por qué? Porque cada caso es diferente. Yo lo veo, cada caso es diferente. Ahorita pienso así. A mí alguien me aborda en el autobús, yo no le daría una fórmula sin saber esas tres cosas primero. Ya allí le puedo decir, ok, esto y esto, bueno, entonces tienes que hacer esto. Ok, está bueno, pero bueno, te lo ponía de ejercicio de elevator pitch, por si acaso había Sí, castigado sí. algo. Bueno, por ahí está de más decir, voy a traerte de nuevo a un segundo episodio. Sí. No para que hablemos tanto de finanzas personales barra de emprendedores, sino porque, bueno, hay un proyecto por allí que estoy siendo parte o más como un consultor, más como alguien de afuera, que es Aleph Mindset. A mí me gustaría que antes de despedir el episodio comentaras un poco la visión de Aleph Mindset, de qué se trata, a qué apunta, y sobre todo cómo nace el proyecto, ¿no? En breves minutos, tampoco tiene que ser algo tan extenso. Claro. Bueno, Aleph Mindset nace bueno, tú me conoces desde chiquitico, he pasado por todas las espiritualidades, he pasado por todas. Yo creo que por todas, no las voy a mencionar, he pasado por todas. Te digo todas, es que he pasado por todas. Y llegué a la conclusión con la Kabbalah, que es la última en la que estoy estudiando actualmente, de que todas colindan en una, o sea, todo colinda en lo mismo. Entonces, ¿de dónde sale el nombre Aleph Mindset? Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo que simboliza la unidad y mindset es mentalidad. Entonces, ¿de qué trata el proyecto? Es un centro de información integral. ¿Por qué información integral? Porque la información es lo que entra y forma. Entonces, es un centro de información integral. ¿Por qué integral? Porque integra al ser humano interna y externamente, con todo lo que lo vincula, trabajo, familia, pareja, hijo, todo. Donde la idea es unir a la mayor cantidad de expertos en áreas diferentes de espiritualidades para que comiencen a través de su experiencia vivida con lo que aportan a la humanidad, poder ayudar a mucha gente. Por ejemplo, en mi caso, en Alemania, yo estoy abocado a la parte de la que sería las finanzas, las conductas financieras, la mentalidad financiera, el espíritu, la espiritualidad y las finanzas, en esa parte. Pero tengo un chico que está en Colombia que está más abocado a la hipnoterapia. ¿Cómo la hipnoterapia puede ayudar a romper creencias limitantes? Luego tenemos acá a Luciano, que lo conoces también, amigo en común, que es fundador del Grimorio de Salomón. Él está abocado a la parte de la numerología. Y así te puedo decir Federico, la parte de filosofía, que lo nombraste también. Entonces la idea es colindar allí, así como él mucho, donde desde cada grano de arena aportemos el crecimiento integral del individuo. Pero, o sea, no estamos hablando de habilidades, no estamos hablando de hard skill, estamos hablando de las habilidades blandas. Entonces, ahí en Aleph Mindset integra toda esta parte, lo espiritual y lo emocional. Perfecto. Bueno, yo, como mencionaba hace un instante, bueno, conozco el proyecto de cerca, ya hay varias cositas que estaba aportando. Por ahí, yo creo que Yo diría que muchas que va a aportar. bueno, tampoco hay que jactarse mucho, ¿no? Yo creo que ahora antes del cierre de año lo vamos a tener, así que
Nada, quería que lo mencionaras para el cierre. La próxima vez que te tenga acá, bueno, vamos a conversar un poco más de eso, entrando en temitas un poquito más profundos. Así que nada, agradecerte por venir. No sé si quieres decir algo a quien haya escuchado el episodio. Bueno, sí, yo cerraría con una historia que aprendí hace muchos años, las daba también, la decía cuando daba los cursos de oratoria, y la aplico aquí también, en esta parte financiera. Hay una leyenda africana que dice que todos los días sale en el África una gacela huyendo de un león que se la quiere comer. Pero todos los días sale en África un león detrás de una gacela para comérsela, porque si no, no se alimenta. En los seres humanos, a algunos nos tocó ser como gacela, a otros nos tocó ser como leones. No sé, pero lo que sea que nos haya tocado ser, que la mañana no nos agarre detenidos, que nos agarre en acción, porque vinimos a este mundo a accionar y a materializar los sueños. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, viejo. Nos vemos entonces en la próxima ocasión, ¿eh? Un honor y chao, chao. Gracias.